Aquí comienza un momento de encuentro con Jesús. El espacio del Ministerio Hispano de International Christian Center en Staten Island, New York. Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Minutos para profundizar en la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir. Nos encontramos en el 1501 de Richmond Avenue, Staten Island, New York, 10314. Y ahora con ustedes el pastor Richie Cruz. Bendecidos para bendecir. ¿Cuántos saben que nosotros estamos viviendo en los últimos días? O lo que dice la palabra del Señor, los postreros días. Gloria sea el nombre del Señor. Uno puede ver la noticia cada noche y saber que cada noche se está cumpliendo otra profecía delante de vuestros ojos. Estamos en los últimos días, mis hermanos. Y demos gracias al Señor, que yo creo que aunque todo va de mal en peor en el mundo, que en la iglesia, entre nosotros, el pueblo de Dios, Dios tiene algo especial para el pueblo de Dios, un avivamiento. ¿Cuántos lo creen conmigo? Un mover especial. Yo no estoy de ustedes, pero yo quiero ser parte de ese mover. Estamos viviendo en los últimos días. Y en el libro de Mateo, el capítulo 24, la palabra del Señor nos dice que Jesús estaba dando un discurso sobre los postreros días. Y mira lo que el Señor dice en Mateo capítulo 24 y el verso número 12. Hablando de los últimos días, de los postreros días, el Señor dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Y cuántos saben que la maldad se está multiplicando? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en un tiempo que el ser humano, gloria sea el nombre del Señor, son amantes de sí mismo, que es profético de los últimos días. Se enfriará el amor. Pero hermano cristiano, siervo de Dios, el que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ¿cuál es el deber de la iglesia? Sabemos que en el mundo se enfriará, aún dentro de la iglesia también, el amor. Pero ojo, el llamado a la iglesia es de levantarnos y andar en amor. No nos dejamos llevar por lo que vemos en el mundo, sino lo contrario. Ese capítulo de Romanos capítulo 13 se leyó en el verso 8 a 10, Pablo hablando sobre el amor. Entonces en el verso 14 dice que debemos rechazar los deseos de la carne. Y entre esos dos versos está el verso 11 a 13. Mira lo que dice el verso 11. Dice la palabra del Señor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Yo lo creo, mis hermanos. Ya pronto se oirá la trompeta y la iglesia se va a ir con el Señor. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de oscuridad. O como Pablo describe en ese mismo capítulo, en el verso 13, la noche se ha avanzada ya. Estamos viviendo en esos días. Pero ¿cuál es el deber de la iglesia? Efesios capítulo 5 y el verso 14 y 15 dice lo siguiente. Por lo cual dice, despiértate
tú que duermes. ¿A quién le estaba hablando? No le estaba hablando al mundo, sino Pablo estaba hablando directamente a la iglesia, a nosotros, a los cristianos, de que nosotros, la iglesia, tenemos que despertar. Tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo un tiempo de oscuridad, tiempos malos, pero nosotros sabemos que Dios es bueno. Aunque vivimos en tiempos malos, Dios es bueno. Y nosotros también. Estamos viviendo en tiempos malos, pero nosotros servimos a un Dios bueno. Y por Él ser bueno, y nosotros sus hijos, entonces nosotros también somos buenos. El que es cristiano, creyente, por favor, dígame. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso porque el título del mensaje es ¿cómo amar en los postreros días? Porque Jesús dijo que en los últimos días se enfriará el amor. Yo no quiero que eso me afecte. Que aunque las cosas van de mal en peor, y la oscuridad, lo que vemos se pone peor, más oscuro, que nosotros, la iglesia de Cristo, mantengamos ese amor que está dentro de nosotros, por ser creyente. Un amor que se puede aplicar en la vida diaria, que vemos el afecto, vemos el resultado de amar en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Ahora, ¿cómo amar? Y yo creo que en los versos, en ese capítulo de Romanos capítulo 3 que se leyó, que ya sabemos que estamos viviendo los postreros días entre el verso 11 y 13, pero primeramente Pablo nos da un consejo entre el verso 8 y 10, entonces sigue con el verso número 14. Gloria sea el nombre del Señor. En esta tarde quiero solamente mencionar 3 cosas del amor para que nos ayude a nosotros como creyentes, como cristianos, mantener ese amor de Dios en nosotros activo. Que no nos dejamos llevar por lo que vemos en el mundo. Porque ¿cuántos saben que lo que está en el mundo bien, puede afectar la iglesia bien sutilmente? Si nosotros, sin darnos cuenta, nos puede afectar dentro de la iglesia. Alguien diga amén. Si no lo creen, miren lo que pasó durante los últimos 2 años cuando se trata de la política. Entre los hermanos en la iglesia. Aún durante la pandemia, la cuarentena de la vacuna. No se vacuna, sí se vacuna. La máscara, no la máscara. Y entre el pueblo, tenemos que amar en amor, mis hermanos. Aunque no estamos de acuerdo de muchas cosas, la Biblia dice sobre todo el amor entre los hermanos. Y lo primero que tenemos que reconocer por los versos que hemos leído en esta tarde es que primeramente el amor es un mandamiento. Alguien dígame aleluya. O como dice Romanos, el último frase de Romanos 13:8 dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La Biblia dice:
En Hebreos capítulo 12 y el verso 14, un verso que nosotros citamos entre el pueblo mucho, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 y 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Alguien diga amén. Y eso en la senda antigua, en esa iglesia donde yo me entregué al Señor, en el altar, ahí estaba escrito santidad a Jehová. Y siempre se hablaba de santidad, pero muchas veces lo que no se hablaba es de amarse el uno al otro, que tiene que ver con la santidad. Porque el amor es un mandamiento de parte del Señor. Pablo en el verso 13 de capítulo 13 del verso 8 a 10, él dio algunos de los mandamientos de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, y sigue por ahí la mentira. Pero al final dice amar a tu prójimo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo, sino que así que el cumplimiento del amor de la ley es el amor. Entonces era una lista de mandamientos, pero al fin dice: el que ama a su hermano no va a cometer estos pecados. Si yo amo a mi hermano que está a mi lado, yo no le voy a mentir. Si yo amo a mi hermano, yo no voy a robar de él. Y por amar a mi hermano, voy a cumplir la ley de Dios, que es un mandamiento. Otra vez, ese pensamiento debe ser en la mente, el corazón del creyente, reconociendo que el amar es un mandamiento. En otras palabras, mis hermanos, aunque lo siento o no lo siento, lo tengo que amar. ¿Cuántos saben por lo menos 2 o 3 hermanos, vecinos que no te caen bien? Y la Biblia dice, aún con esa persona, tú le tienes que amar. Gloria sea el nombre del Señor. Porque es mandamiento. Cuando salgamos de esta iglesia y manejamos nuestro carro a nuestro hogar, cuando la luz es verde, seguimos. Cuando la luz es rojo, ¿qué debemos hacer? Porque es ley. Y hay consecuencia por no. Igualmente, la ley de Dios es de amar a Dios con todo vuestro corazón y a vuestro prójimo como a sí mismo. Alguien diga amén. Primeramente, el amor es un mandamiento. Segundo, mis hermanos, el llamado a la iglesia es amar, y el amor se expresa a través de las relaciones. Esto no es asunto de decir que yo amo a Dios y puedo maltratar a mi hermano. No, yo amo a Dios y puedo maltratar a mi familia. No, sino el amor de Dios se expresa a través de las relaciones. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, del verso 19 a 21. Dice la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Alguien diga amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, el que ama
a Dios lo va a expresar a través de las relaciones en su vida. Si yo amo a Dios, yo voy a amar a mi esposa. Yo voy a amar a mis hijas. Yo voy a amar la familia de la fe. Yo voy a amar a mis vecinos. Voy a hacer todo lo posible de seguir la paz con todos y amar al que está a mi lado, porque ese es un mandato de Dios. La Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Si yo veo a mi hermano con necesidad, sabiendo y teniendo los recursos para ayudarlo, ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios? Sin bendecir y tratar de hacer todo lo posible de ser de bendición al que tiene necesidad. Oigan, mis hermanos, el mensaje en esta tarde es que aunque el mundo va de mal en peor y se va a enfriar, el mundo se va a enfriar allá en el mundo y también va a tocar a algunos dentro de la iglesia del Señor, nosotros que estamos aquí presentes, el Señor nos está diciendo a nosotros y todo lo que nos está viendo a través de las redes sociales, que nosotros tenemos que mantener ese amor ardiente dentro de nosotros y no dejarnos llevar por lo que hay en el mundo. Nosotros somos una iglesia, un cuerpo que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Somos uno en Cristo Jesús. Somos una familia y ese amor se va a expresar a través de las relaciones. El amor es un mandamiento. Segundo, mis hermanos, hay que expresarlo a través de las relaciones. Y al fin, mis hermanos, y por favor, alguien me ayuda aquí, di un amén cuando yo digo lo siguiente, el último punto. El amor es un sacrificio. El amor es un sacrificio. A veces el amar no es fácil, pero hay que hacerlo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 y el verso 17 dice la palabra del Señor. Porque ¿cuántos saben que el amor es un fruto del Espíritu? Fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 dice que es amor, gozo y paz y sigue por ahí. Pero es amor y es el fruto del Espíritu de la persona que ha nacido de nuevo. Obvio, sabemos que ese es fruto del Espíritu Santo. Pero en ese contexto de ese capítulo 5, lo que Pablo estaba describiendo era que el amor es un fruto del Espíritu de la persona que ha nacido de nuevo. Ese amor, la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en vuestro corazón. Ese amor, si tú eres creyente, hijo de Dios, ese amor de Dios está en ti. El sacrificio, ¿dónde está el sacrificio? Vamos a leerlo, mira lo que dice este verso. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queremos, lo que quisierais. Mis hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El creyente tiene el amor en él, pero a veces el sacrificio está en resistir los deseos de la carne, que es contra el amor y el mandamiento de Dios. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Mire lo que dice, aquí está el sacrificio. Gálatas capítulo 5 y el verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Romanos 12, verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lucas capítulo 9 y el verso 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Eso porque Pablo dijo en el capítulo 13, en el verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Porque si andamos en la carne, no vamos a cumplir con el mandato de Dios de amarse el uno al otro. Por favor, alguien diga gloria a Dios. Pero Dios nos ha llamado a la iglesia, nosotros amar. En medio de la oscuridad, en medio de la maldad, vencemos el mal haciendo el bien. Y hay que sacrificarse. Hay que decir no a la carne y sí a Dios. Porque sí. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Oiga, mis hermanos, el que se somete a la voluntad de Dios y anda en el amor, los resultados son las bendiciones de Dios. Oiga, mis hermanos, sabemos en el libro escrito de Job, en la persona de Job, nadie sufrió como nuestro querido hermano Job. Perdió todo. Sus finanzas, su familia, su salud. Aún tenía que defender su carácter contra las acusaciones de sus amigos. Él estaba sufriendo el mal que le estaban haciendo, mal que él no sabía de dónde venía este mal. Pero mira, mis hermanos, la victoria de Job, ¿tú sabes dónde estaba? Al fin, cuando él reconoció en el capítulo 14, el capítulo 42, en el verso 10, mira lo que dice la palabra del Señor. Después de haber orado Job por sus amigos, lo que le estaban acusando, él orando por sus amigos, él haciendo el bien en contra del mal. Dice, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Alguien diga gloria a Dios. Este mensaje es para alguien en esta tarde. El Señor nos está diciendo, tenemos que afrontar el mal, haciendo el bien, andando en el Espíritu, orando por esas personas que nos desean el mal, haciendo aún el bien al que desea mal. Y cuando a nosotros andamos en el Espíritu, sometidos, amando, sometiéndonos al mandato de Dios, Dios nos va a prosperar. Y sobre todo Dios nos va a prosperar con su presencia. ¿Cuántos saben que hay gente que lo tienen todo? Todo el dinero, toda la fama del mundo, pero no tienen nada. Jesús mismo dijo que le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su alma. Lo más importante está en paz con Dios. El llamado a la iglesia es amar. ¿Y cómo vamos a amar en estos postreros días? Reconociendo que es un mandamiento de Dios. Esto fue la palabra en Bendecidos para Bendecir. Nuestros servicios domingos 2 de la tarde y estudio bíblico martes 7:30 de la tarde. Agradecemos sus ofrendas. Envía un texto al 833-663-6676 a ICC Español. Dios le bendiga, mis hermanos y mis amigos. Gracias por vernos el programa de esta semana. No se olvide la próxima semana el mismo horario. Aquí estamos en el 1501 de Richmond Avenue, Staten Island, Nueva York. Nuestro culto es los domingos a las 2 de la tarde y los martes a las 7:30. Y si se quieren conectar conmigo directamente, el email que está en la pantalla, por favor, escríbenos. Amén. Gloria sea en el nombre del Señor. Y gracias por ver el programa. Y no se olviden, mis hermanos, que somos bendecidos para bendecir.